Amén. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Gracias por estar. Acomódese, vaya tomando su tiempito necesario. Vamos a comenzar con una oración en el día de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, estudiando una vez más este libro tan maravilloso que es el libro de Apocalipsis. Hace unos 15 minutos atrás mencionaba que la palabra Apocalipsis usted lo va a encontrar en algunas versiones con la palabra revelación, el libro de las revelaciones. Y revelar es prácticamente lo que hacíamos antes. ¿Recuerda usted cuando sacábamos fotos? Las llevábamos a esos lugares donde revelaban y la metían en un lugar oscuro, y de ese lugar oscuro luego venía la foto a nuestro poder, donde tenía ya la imagen que nosotros habíamos capturado en cierto momento. Eso es Apocalipsis, es correr el velo y mostrar del otro lado lo que parece oscuro, lo que parece difícil de entender, pero con la revelación del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a entenderla. Eso es Apocalipsis y es lo que estamos tratando de enseñar. Hoy les pido disculpas de la última vez que fue el día lunes. Hemos tenido un imprevisto con el tema esto de la lluvia, pero gracias a Dios se ha cortado, pero quedó grabado. Muchos de ustedes hasta el día de hoy lo pueden ver, aún en el enlace de Facebook o el enlace de YouTube. Usted puede ver acerca de lo que ha sido predicado el día lunes, bajo el título Las primeras trompetas. Hoy vamos a estudiar lo mismo, pero en segunda parte. Las primeras trompetas, segunda parte, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Pero primeramente vamos a hacer lo que es necesario hacer, y esto es orar. Junto aquí con mis hijas acompañándome, vamos a levantar una oración. Y ojalá que usted también pueda acompañarnos en esta oración, porque le digo la verdad, esta cuarentena da para mucho todavía, y estaba pensando hoy que la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y quizás muchos de ustedes han estado un poco fríos, un poco apático, apartado de Dios en el tema de que no podían por trabajos, por estudios, acercarte a la iglesia. Hoy estás en tu hogar, pero también si no buscas de Dios, no escuchas predicaciones, no escuchas alabanza, no te conectas con la iglesia, te puedes terminar apagando completamente. Porque esto también es señal de los últimos tiempos, por haberse aumentado la maldad. Y esto también es parte de la maldad de Satanás, del diablo, y el amor de muchos se enfriará. Ruego a Dios que te puedas mantener junto con esta casa, mantener el fuego encendido en tu vida. Por lo tanto, vamos a orar y ora con nosotros. Levanta tu plegaria al Señor, porque estamos en momentos muy difíciles. Levanta la oración por tanto que están pasando en países, en ciudades, momentos tan duros, tan dolorosos. Sé que hay momentos hoy que la gente responde mal, y simplemente es porque están pasando por momentos de mucho dolor. Les comprendemos y les acompañamos con nuestras oraciones. Padre maravilloso, Dios de la gloria, te pido en este momento, Dios de consolación, que consueles corazones. Tú, Dios mío, Dios de esperanza, que des esperanza, Dios de fe, que aumentes la fe por medio del oído de tu palabra. Muchas personas que en este momento, Señor, nos están viendo, Dios santo, por medio de estos canales, Señor, estos canales que se han hecho con la finalidad de poder llegar a distintas partes del mundo, Señor. Estos medios, Señor, que sean de bendición, y en este mismo instante que muchas personas puedan conectarse, que muchas personas puedan recibir tu palabra, que este mensaje pueda llegar a donde tú quieres que llegue, para la bendición, la salvación, la restauración de muchas personas. Hay gente que nos escribe por WhatsApp, por Messenger, gente que nos está escribiendo continuamente, hablándonos, felicitándonos por el programa que tú, Señor, estás manejando, pidiendo oraciones, Señor, pidiendo ayuda, y yo sé, Dios mío, que tú lo estás socorriendo. Sé que hay mucho dolor en el mundo entero, Señor, así como ellos sufren, también nosotros estamos sufriendo, Señor, porque esto es una pandemia mundial, pero por sobre todas las cosas tú eres el Dios de consolación, tú eres el Dios que fortaleces, tú no eres un Dios de cerca solamente, aún también eres un Dios de lejos. Aún estás con ellos, Señor, con tantas familias cristianas o no cristianas, pero que están en este mundo sufriendo dolor. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, tú sabes hasta cuándo será esto, Señor. Tú solamente das la orden y en cualquier momento esto termina. Sé que vendrán cosas peores continuamente, pero también sé que tu mano estará allí. Oh, Señor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo lo creo, Señor, aunque ande en el valle de sombra de muerte,
Señor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, Señor, e infunden aliento a nuestras vidas. Por eso, Padre, yo te alabo, te bendigo en el nombre de Jesús, desde ahora y para siempre. Usa a tu siervo y pon tu gracia en esta boca, Señor, en estas palabras ungidas para la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga grandemente. ¿Cuántos dicen amén aquí? Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, habíamos leído la vez pasada, el día lunes, en el capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 7, bajo el título Las primeras trompetas. Esto sería segunda parte. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Con la ayuda del Señor llegaremos a donde podamos llegar en el día de hoy, porque es un tema bastante profundo y es un tema bastante desarrollado para poder entenderlo. Hemos hablado la otra vez que las voces que se escucharon en el cielo, dice que un ángel, había 7 ángeles, para tomar el hilo de este tema, había 7 ángeles que tenían 7 trompetas. Ellos estaban dispuestos a tocar las trompetas, pero antes de eso se vio un ángel con un incensario de oro. El ángel tenía que llenar ese incensario con las oraciones, ese incienso que subía como olor grato a Dios, llenaba ese incensario. Y cuando las oraciones fueron allí, las respuestas fueron descargadas en la tierra. En otras palabras, mi amigo, los juicios de Dios son en respuestas de tantas oraciones que se hacen en el mundo entero. Sí, mi amigo, todo lo que la gente hace, todo tiene consecuencia. Tarde o temprano ha de llegar un momento de calamidad, un momento de dolor. Por lo tanto, los ángeles están en pie delante de Dios. Habíamos hablado del ángel Gabriel, y habíamos hablado del arcángel Miguel, y así habíamos hablado de querubines, serafines, todo allí, la jerarquía celestial dispuesta a marchar, dispuesta a ejecutar la orden, dispuesta a obedecer a lo que Dios le había mandado. Cada uno de ellos estaba allí dispuesto a lo que Dios diga y ordene hacer. Ellos lo van a ejecutar. Sí, mi amigo, los ángeles, una de las cosas que debemos aprender de ellos, ellos tienen obediencia. Ellos saben obedecer a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y dice la Biblia que cuando el incensario fue arrojado a la tierra, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Habíamos citado, para hablar de los relámpagos, habíamos citado Ezequiel capítulo 1, versos 13 y 14, en donde se dice que la fisonomía de los querubines son como relámpagos. Ellos se mueven como veloz, ellos se mueven con rapidez, ellos van y vienen como un relámpago. En otras palabras, ellos van, ejecutan la orden y regresan al lugar del trono a recibir nuevas órdenes. ¡Qué tremendo! Eso es lo que habíamos hablado de los relámpagos, porque muchas veces pensamos que cuando Dios habla de relámpagos pensamos en refusilos, pensamos en truenos literales, de lo que se llamaría factores climáticos de la meteorología. Pero dijimos por la palabra de Dios que la meteorología es una cosa, pero la vida de los ángeles es totalmente diferente. Así como hay truenos, hay ángeles que son como truenos. Así como hay relámpagos, hay ángeles que son relámpagos. Así como hay fuego, hay ángeles que son fuego. Así como hay viento, hay ángeles que son viento. Ellos son
aire, viento, soplo. Ellos son espíritu, ellos se personifican, ellos se materializan, ellos pueden tomar forma como Dios lo disponga. Mientras Dios dé la orden, ellos simplemente la van a ejecutar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces habíamos hablado de los relámpagos, que se refiere a los querubines. Pero también habíamos dicho que cuando los querubines mueven sus alas, se producen voces. Sobre eso habíamos hablado el día lunes. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, la Biblia decía de esta manera. Si usted no ha encontrado todavía el video de lo que hemos predicado el día lunes, le invito que por medio de Facebook o por medio de YouTube, en el enlace que siempre coloco, usted pueda entrar y suscribirse y ahí pueda oír y ver acerca de la primera clase de las primeras trompetas. Gloria al nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 1, versículo 24 y versículo 25, la palabra de Dios dice, y oí, porque dice que del trono no solamente salieron relámpagos, estoy haciendo un resumen de la vez pasada, sino que también se escucharon voces. Y acá dice la Biblia, escuche la palabra voces, algo auditivo, algo que se escuchó en el trono, allá en el cielo. Ezequiel el profeta está junto a los deportados aquí en Babilonia, y él comienza junto al río Quebar, así como comienza el capítulo 1 de Ezequiel, y él está ahí con los cautivos y tiene visiones. Y en las visiones que Ezequiel tiene, hay diferencia entre un sueño y una visión. Un sueño es cuando usted duerme, por ejemplo, usted duerme y tiene un sueño, algo que se presenta, imágenes que se presentan de cosas que pueden ser posibles a cumplirse. Pero las visiones, usted está despierto. Así que Ezequiel, un hombre de muchas visiones, él estuvo simplemente rodeado de gente, de cautivos, y mientras él estaba así como conversando, como yo con usted en este momento, él comenzó a ver imágenes. Y una de las imágenes que él vio fue la imagen de 4 seres vivientes, a lo cual la Biblia llama. Lo mismo que Ezequiel ve es lo mismo que luego el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando ve Apocalipsis capítulo 4. Lo mismo que él ve, lo está viendo Juan más adelante y más desarrollado, porque Juan ya conoció al Hijo del Hombre, a Jesús. Mientras que Ezequiel simplemente tuvo una visión despierto de lo que sería el Hijo del Hombre, el trono y todo lo que es la corte celestial. Gloria al nombre de Jesús. Y acá dice Ezequiel, hablando de las voces, en el capítulo 1, versículo 24, y oí el sonido de sus alas. Ahí dice que se oía el sonido de sus alas. Cuando andaban, recuerden que los querubines tienen 4 alas. Dice, yo oí el sonido de esas 4 alas. Y era como el sonido de muchas aguas. Es como las cataratas del Iguazú. Es como las cataratas del Niágara. Las cataratas del mundo. O sea, oí como la caída de cataratas. Como el sonido de muchas aguas. Y dice la Biblia, y como la voz del Omnipotente. Ya Ezequiel, para ese entonces, él ya conoce la voz de Dios. En más de una ocasión, él conoció en visiones, oyó en visiones la voz de Dios. Entonces, él hace comparación bajo la guía del Espíritu de Dios que le guía, que le inspira a escribir. Él escribe y dice, la voz que de las alas de los querubines es como la voz del Omnipotente. ¿Me van entendiendo? Amén. Y dice, como el ruido de muchedumbre. Lo escucho esa voz, ese ruido de alas, como si fuera mucha gente, pero multitudes de personas. Como el ruido de un ejército. Escucho que cuando los querubines se mueven, no se están moviendo como un solo querubín, sino como el ejército de querubines. Qué tremendo que es esto, mi hermano. Porque cuando nosotros podemos oír la voz de Dios, cuando oímos la voz de libro, lo primero que oímos es la voz, no de uno, sino de mil ángeles que están en respuesta a nuestras oraciones. Por eso te animo, te inspiro, no dejes de orar. La oración es la clave, la oración es la clave, la oración es la clave para alcanzar la victoria. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que oí como el ruido de un ejército, y cuando ellos se paraban, los querubines se paraban, ellos bajaban sus alas.
Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. ¿Qué es lo que se oía? Se oía una voz. Esa voz, le voy a decir según Apocalipsis 4, esa voz era la voz del que está sentado en el trono. Esa voz es la de Jesús. Luego sigue diciendo en el versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas. Cuando habla de una expansión, esa palabra usted la va a encontrar en Génesis capítulo 1. Que Dios hizo una expansión y separó las aguas, produciendo una expansión. Acá también se habla de una expansión. Si usted sigue leyendo Ezequiel, se habla de una expansión como cristal que estaba arriba de la cabeza de aquellos querubines. Y Apocalipsis capítulo 4 dice que delante del trono había una expansión como un mar de vidrio, como un mar de cristal. Lo mismo que está diciendo Ezequiel. Y dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono, porque así es lo que dice Apocalipsis 4, que él vio un trono y uno sentado. Y dice que la apariencia del trono se parecía a piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Gloria al nombre de Jesucristo. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes. Así dice Apocalipsis 4 también, que arriba del trono había un arco iris. Y como aparece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Qué tremendo, mi amigo. El cielo no está en silencio. El cielo está en continuo. Donde se habla, donde se planifica, todo ya está organizado. En el cielo se ejecuta. Hay voces que se oyen continuamente. Por eso cuando leemos el libro de Apocalipsis capítulo 8, estamos tratando de definir de dónde vienen esas voces. Aquí hemos visto que las voces vienen del sonido de las alas, pero también vimos que la voz viene de aquel que está sentado en el trono. Hay una voz y hay que saber definirla, mi amigo. Hay una voz que está hablando en estos tiempos de principio de dolores. Hay una voz que se está oyendo en muchos lugares y es la voz de Dios. Es el llamado de Dios, es el llamado de buscar a Dios mientras Él esté cercano. Hay una voz que te está llamando, mi amigo. En medio de todo el silencio, siempre esa voz sale y es la voz del Omnipotente. Habíamos citado sobre las voces y ahí donde se nos había cortado el enlace de la semana pasada, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 9. Estoy leyendo sobre personas que van a morir en los días de la gran tribulación. Y la Biblia dice de estas personas, capítulo 6, versículo 9, en el nombre de Jesús, cuando abrió el quinto sello, recuerde que eran 7 sellos, y el que estaba sentado en el trono tenía un libro sellado con 7 sellos, hasta que él venció, el león de la tribu de Judá venció y desató los sellos. Uno de estos sellos, el quinto de ellos, desatado, nos revela el contenido. Por eso le dije que Apocalipsis es correr el velo, es mostrar lo oscuro, lo que está ahí atrás y dárnoslo a conocer. ¿Sabe cómo explica Salomón en el libro de Proverbios? ¿Cómo explica este tema de los asuntos escondidos de Dios? Lo explica de esta manera, solamente escuche. En el capítulo 25 de Proverbios, versículo 2, dice: gloria de Dios es encubrir un asunto,
Gloria de Dios. Esta es la gloria de Dios. Los asuntos de Dios están escondidos en Apocalipsis. Los asuntos de Dios están escondidos en la Biblia en forma de revelaciones, en forma de misterios. Y luego dijo Salomón: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Esa es la honra que Dios nos ha dado, mi amigo. Podemos leer la Biblia y hay muchas cosas que el hombre natural no la puede entender, pero el hombre espiritual escudriña, y el Espíritu Santo escudriña la mente de Dios, lo profundo de Dios, y nos da a conocer por medio del Apocalipsis lo que hay en el corazón de Dios, lo que hay en los misterios profundos de Dios. Oh, bendito sea el nombre. Esto es una honra, mi amigo, que usted me esté acompañando en el día de hoy, tratando de entender estos misterios, tratando de entender cosas que han de suceder luego que la iglesia ascienda al cielo, en el arrebatamiento de la iglesia. 6, versículo 9, Juan escribe que cuando el quinto ángel abrió el sello, vi bajo el altar, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No está hablando, escucha, no está hablando de cuerpos físicos, cuerpos materiales, porque cuando morimos, los cuerpos de los hombres tocan sepulcro, tocan tierra, algunos el mar, otros serán cremados, pero el cuerpo queda aquí, en la parte de polvo, porque la Biblia dice en el capítulo 12, verso 7 de Eclesiastés, que el polvo vuelve al polvo como era, pero el Espíritu vuelve a Dios que nos dio. Así que vaya entendiéndome, el cuerpo se queda aquí en la tierra. La Biblia habla del cuerpo en estado de dormir, pero el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo ha dado. El espíritu, el ruá, el espíritu, el soplo, el viento que Dios colocó, el espíritu de vida vuelve a Dios de todos los hombres. Pero el alma, si vivimos en el tiempo presente, si vivimos hoy en el tiempo presente, nuestras almas, escucha claro, nuestras almas tienen dos lugares donde ir. Si morimos en el Señor, Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 4. Pablo escribe y cuenta y nos dice que en el tercer cielo, lugar llamado el paraíso, ahí donde las almas van cuando mueren en el Señor. Cuando el alma se desprende del cuerpo, esto enseña la escatología. El alma va al tercer cielo, donde está el paraíso de Dios. Pero si una persona no cree y muere en sus delitos y pecados, cuando una persona muere, cuando hablamos de la palabra morir, estamos hablando de la palabra separación. La muerte en la Biblia significa separación. Así cuando morimos el cuerpo se separa el alma para un lado y se separa el soplo de vida, el espíritu humano para otro lado. Gloria al nombre de Jesús. Eso es muerte. Y cuando hablamos del tiempo presente, el que muere en el Señor va al paraíso, pero el que no conoce al Señor y muere en pecado, la Biblia dice que va a un lugar bajo la tierra, en el corazón de la tierra, conocido en el Antiguo Testamento como Seol, o en el Nuevo Testamento conocido como el Hades. El Hades no es un ser, el Hades, la Biblia llama al Hades, no como el ser que cuida el mundo subterráneo, como los antiguos griegos lo hablaban. No, el Hades es un lugar, precisamente significa el lugar de los muertos. Pero lo que yo estoy leyendo aquí en Apocalipsis 6:9, no estoy hablando de esos dos lugares. Estoy hablando de los que van a morir durante los días de la gran tribulación. Cuando ya la iglesia no esté, cuando la iglesia ya esté reunida en el cielo con Jesús, la Biblia dice que los que mueran en los días del anticristo, en los días, ¿cómo se va a morir en esos días, pastor? La Biblia dice muy claramente, hay textos claves, exclusivos, donde la Biblia dice que van a ser muertos, muchos de ellos muertos a espadas, pero otros morirán decapitados. Mire Apocalipsis
capítulo 20, versículo 4. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús de esta manera. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Esos tronos fueron vistos aquí en la tierra. Estos tronos fueron vistos cuando se estableció el milenio. Estos tronos fueron vistos ya cuando el Señor Jesús regresó en su segunda venida, cuando el Señor bajó en Armagedón, cuando el Señor juzgó, hizo el juicio a las naciones de Mateo 25. Ahí se establece el milenio. Satanás es atado y se establece el milenio, 1000 años de paz. Ahí en ese momento, dice Juan, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya no serán políticos o gobiernos juzgando al mundo en los días del milenio, en la era del milenio, en la era del reino, en la dispensación del reino. No, habrá personas que la Biblia dice que recibirán la facultad de juzgar. Y vi las almas, escuche, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. ¿Qué más dice? Los que no habían adorado a la bestia, al anticristo, ni habían adorado a la imagen que le habían levantado al anticristo, y que no recibieron la marca, el 666. No recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Esas almas en los días cuando comience el milenio van a resucitar. Sí, mi amigo, van a resucitar y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, ¿qué otros muertos? Los muertos del principio del mundo que todavía no resucitaron, pero van a resucitar también. Toda persona, mi amigo, hay dos resurrecciones. Una es en el momento del arrebatamiento de la iglesia, conocida en la Biblia como la primera resurrección, y la última es ante el trono blanco, donde los libros serán abiertos y el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Oh, ¿qué estás esperando, mi amigo? El bautismo en el nombre de Jesús no solo perdona tus pecados, sino que también te escribe en el libro de la vida. Oh, mi amigo, no dejes pasar la oportunidad de que tu nombre esté en el libro de la vida. Gloria a Dios. Y luego dice el verso 5 del capítulo 20 de Apocalipsis: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esto es parte de lo que fue el arrebatamiento de la iglesia, lo que será, lo que nosotros hoy estamos esperando. Pastor, ¿para qué cito este texto? Para probarte que estas almas son las que están debajo del altar, son los que murieron decapitados. Y volvemos de vuelta a Apocalipsis 6, versículo 9, podamos entender qué pasó con estas almas. Y dice la Biblia, en el nombre de Jesús: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y dice, y clamaban. Estas almas, dice, y clamaban. Eso significa que hay una comunicación, que estas almas que están en el cielo tienen una plena comunicación con Dios. No, mi amigo, el alma cuando sale del cuerpo no queda en estado de silencio, no queda en estado vegetativo. No, mi amigo, el alma cuando sale del cuerpo está en continua comunicación con Dios. Estas almas estaban comunicándose. No está hablando del espíritu de los hombres, no está hablando de los cuerpos, está hablando de almas, de personas que durante el tiempo de la tribulación y gran tribulación van a recibir el edicto del anticristo y van a morir, muchos de ellos, por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios que ellos guardan. Y dice, clamaban a gran voz diciendo, escucha, ellos hablaban, ellos decían, para que nosotros podamos hablar, mi hermano,
La palabra hablar significa que dentro de nuestro cerebro se han formulado pensamientos. Las palabras son pensamientos, pensamientos que surgen. Los pensamientos no trabajan en este mundo material. Los pensamientos no se pueden ver. Los pensamientos son espirituales. Por eso cuando Satanás opera en lo que se llama la parte espiritual, donde viven los pensamientos. Los pensamientos son espirituales. Por eso Satanás interfiere en los pensamientos del hombre. Satanás no puede conocer tu pensamiento, pero sí puede interferir dándote pensamientos negativos. Por eso, mi amigo, hoy en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de pánico, la gente tiene miedo al morir. Satanás trabaja mucho con los pensamientos, pero también hay una iglesia que tiene otro tipo de pensamiento. Nuestro pensamiento es Jesús. Nuestro pensamiento es donde meditamos. La palabra de Dios es nuestro pensamiento. Y este pensamiento nos lleva a confiar en Dios. Este pensamiento que tenemos en Dios nos lleva a esperar en las promesas de nuestro Dios. Por eso estas almas decían, dice la Biblia, las almas hablaban, decían, se comunicaban. ¿Y qué decían, pastor? Decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos están diciendo: nuestra sangre fueron derramadas, nuestra sangre ha caído. Queremos que tú en algún momento hagas justicia. No es que están pidiendo una venganza porque son almas vengativas. No, están pidiendo: Señor, acuérdate, Señor, haz justicia a los que moran en la tierra. Amén. Qué tremendo que es esto. Luego el versículo 11 dice: y se le dieron vestiduras blancas. Estas almas no se les dio cuerpo. ¿Cómo no se les dio cuerpo? Son almas. ¿Y cómo están vestidas? Dice la Biblia: se le dieron vestiduras blancas. Eso es lo que Dios le dio a estas almas. Tienen vestiduras blancas. Esa es la cobertura que ellos tienen. Y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pastor, ¿qué es todo lo que está diciendo? Le estoy diciendo de dónde vienen las voces que están en el cielo. Las voces que están en el cielo pueden venir del templo de Dios en el cielo, pueden venir del trono de Dios en el cielo, pueden venir de diferentes lugares, pero vienen siempre de cosas establecidas por Dios, creadas por Dios, hechas por Dios, pero allá en el cielo. Hasta aquí estas voces son almas de gente decapitada en los días de la gran tribulación. Seguimos avanzando. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, presta atención. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz, ¿qué dice? Que oí. Ahí hay una voz que se oyó, ¿vio? Una voz que se escuchó. Esas son voces del cielo. La primera voz que oí como de trompeta. La Biblia dice que el Señor vendrá con voz de trompeta, así que esta voz es del Señor. Y esta voz le dijo a Juan: sube acá. Y Juan subió al cielo. Esta es la misma voz que un día dirá a la iglesia: iglesia, subid acá, Maranata, Cristo viene. Y cuando esa voz diga, la iglesia será cambiada y la iglesia subirá con gloria en cuerpo glorificado. Aleluya, gloria a Dios. Estas son las voces, mi amigo. Pero ¿qué más dice? Habíamos leído Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Volviendo a tomar el hilo, decía: y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Dice truenos. ¿Qué son los truenos, pastor? Miremos Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Veamos de dónde vienen estos truenos. Estos truenos ya estuvieron en el Sinaí, aquel día cuando la ley fue entregada. Ya estuvieron los truenos. Pero ¿qué son los truenos? Veamos, por ejemplo, en Apocalipsis 14:1. Se habla de los 144.000, que Apocalipsis capítulo 7 definía que eran las 12.000 de cada tribu de la casa de Israel. Acá están los 144.000 reunidos de cada tribu.
¿Y dónde están, pastor? Ellos están en el cielo. En este momento, en el capítulo 14, en el capítulo 7, ellos están en la tierra. Ellos están cumpliendo la finalidad de evangelizar al pueblo hebreo, al pueblo judío. Ellos están llevando el mensaje como lo hicieron los profetas en la antigüedad. Ellos están allí llevando el mensaje para convertir a la gran mayoría del pueblo judío. Pero ahora ellos también fueron muertos. Ahora en el capítulo 14, después que ellos fueron muertos, ahora ellos están en el cielo. Capítulo 14 del Apocalipsis. Después miré, y he aquí el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Para algunos dirían Yahshua. Sí, Jesús. Jesús es el Cordero. Y dice la Biblia, Juan dijo, miré, he aquí el Cordero, o sea, he aquí Jesús, que estaba en pie sobre el monte de Sión. Este monte de Sión no es la Jerusalén o el monte de Sión terrenal, donde alguna vez tuvo allí su guarnición, su ciudad, David. No, este es el monte de Sión que está en el cielo. Es el mismo monte de Sión que Pablo menciona en Hebreos. Pablo habla del monte de Sión en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Cuando dice que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, el pueblo de Israel se acercó al Sinaí, al monte Sinaí, pero no al Sinaí común y corriente, sino al Sinaí también celestial. Pero ahora está diciendo, nosotros por la fe no nos acercamos solo a un templo, no nos acercamos solo a una iglesia, por fe nos estamos acercando al monte de Sión, ahí donde está la nueva Jerusalén, gloria a Dios. Sí, mi amigo, por la fe, hoy no estamos aquí por medio de estos canales, de lo que se llamaría estos medios de la comunicación como el Facebook, el Instagram o cualquier otro medio. No, Señor, hoy estamos más aquí, más lejos que nuestra casa. Hoy estamos en la misma presencia de Dios, como aquellos 7 ángeles en la presencia de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Y dice que estaba el Cordero en el monte de Sión, y con el Cordero, con Yahshua, con Jesús, había 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Esto es una gran revelación, que los 144,000 van a ser los primeros en tenerla y van a ser los primeros en transmitir esta revelación. Dice que ellos tenían el nombre de Él en su frente, el nombre del Cordero, en otras palabras, el nombre de Jesús, el nombre de Yahshua. Ellos tenían el nombre de Yahshua, el nombre de Jesús en su frente, y el nombre de su Padre, Yahweh, como muchos le dicen, o nosotros le decimos Jehová. Ellos tenían el nombre de Jesús, Jehová, Yahshua, Yahweh. Era una revelación. Ahí ellos podían entender que aquel mismo Dios del Antiguo Testamento se había revelado a ellos, para que ahora ellos le puedan revelar al mundo. Gloria al nombre de Jesucristo. Y arranca el versículo 2 y dice, y oí una voz del cielo como estruendo. Escucha, oí una voz como estruendo de muchas aguas, así como lo hacían los querubines. Ahora se escucha una voz como el sonido de un gran trueno. Ahí está, pastor, estamos estudiando truenos. ¿De dónde vienen los truenos? Pues bien, los truenos van a venir de la voz de los 144,000 cuando estén reunidos con nosotros allá en la gloria, alabando al Señor nuestro Dios. Y dice, como el sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Tremendo, tantas revelaciones hay aquí. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que es los 24 ancianos, los representantes de Israel de las 12 tribus y los representantes de los apóstoles de la iglesia. Y nadie podía aprender el cántico de aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Qué tremendo que es esto, mi amigo. Estoy hablándote que se escucharon voces en el cielo. Ellos ya no estaban aquí, ellos ya estaban allá en el cielo. Ellos habían sido redimidos.
Versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Pastor, ellos practicaban celibato. No, practicar la palabra dice, no se contaminaron con mujeres. Cuando la Biblia dice mujer, se refiere a religión. Por eso la Biblia de Apocalipsis habla de dos mujeres, una representa la religión pagana y la otra está representando lo que fue la antigua Babilonia. Pero también la Biblia en el capítulo 17 habla de otra mujer y esa mujer está representando a Israel, y en el capítulo 12 habla de otra mujer y está representando a Israel, pero también la mujer representa a la iglesia. Por eso cuando hablamos de mujer, hablamos de religión. Estos 144,000 que vivirán en los días de tribulación y gran tribulación no se contaminarán con religión, pues serán vírgenes. Pues así es como Cristo habla de la iglesia. La Biblia dice que Cristo vino a buscar una iglesia que es una virgen pura, y no es porque no nos hemos casado o porque no hemos tenido familia. No, virgen en el sentido de la santidad. Estos 144,000 serán santos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así podríamos hablar mucho de lo que representa la palabra primicia. Por eso hay un orden de resucitados. Estos también van a ser resucitados en el momento cuando comience, la Biblia habla, cuando comience el milenio. Pero mientras tanto son almas allá en el cielo. Ahí están los truenos que estamos escuchando. En el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 19, la Biblia habla también de esos mismos truenos bajando en el monte Sinaí, y dice la Biblia de esta manera, 19 del libro del Éxodo: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ahí hay voz de trueno. Los 144,000 harán oír su voz como trueno. Acá también dice que el Señor tiene voz como trueno. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1, seguimos viendo la palabra trueno. Y dice la palabra de Dios, capítulo 6, 1 de Apocalipsis: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Escucha, la voz de los que oí la voz de uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: Juan, ven y mira. Juan estaba en el cielo. En el capítulo 4 Juan subió al cielo. En el capítulo 5 Juan está en el cielo. Pero ahora en el capítulo 6 se le dice: Juan, baja, quiero que mires lo que va a suceder en la tierra cuando los sellos que fueron abiertos, qué es lo que revelan esos sueños. Y dice la Biblia, se le dijo con voz de trueno: Juan, ven y mira lo que está sucediendo en la tierra. Tremendo, voz de trueno. Así que tenemos la voz de los 144,000 con voz de trueno. Tenemos la voz de los querubines, voz de trueno. Seguimos mirando. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 3 y versículo 4. Espero que esté dejando su comentario, mi amigo. Espero que esté dejando ahí algo, algún pedido de oración que usted pueda estar comentando. Su amén, su gloria a Dios, sus aleluya son edificantes para nosotros. Ya estarán preparándose para la música, para alabar al Señor. En Apocalipsis capítulo 10, versos 3 y 4, en el nombre de Jesús: y clamó el ángel a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Dice que en el cielo hubieron 7 truenos que emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo, otra voz más, oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no la escribas. Luego en el versículo 7 dice: sino que en los días de la voz del 7º ángel, presten mucha atención, siempre cuando venga el 7º, la 7ª trompeta, el 7º sello, el 7º ángel,
Cuando venga el séptimo, ahí cuando se comenzaron a oír las voces. Porque todo lo que está en el cielo es como que comenzó a hablar. Todo lo que está en el cielo como comenzó a decir, Maranata, ya es el tiempo de la segunda venida, es el tiempo del descenso. Y las voces comenzaron a escucharse. Por eso en el capítulo 8, cuando dice de las voces en el cielo, fue en el séptimo sello. Y acá estamos hablando justamente de lo mismo, mi hermano. En el capítulo 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Sí, mi amigo, los misterios van a ser revelados. Por eso cuando usted lee 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, o versículo 1 y versículo 2, la Biblia dice que Pablo era un administrador, era un mayordomo, alguien que administraba los misterios de Dios. Estos son misterios bíblicos. Estas son las revelaciones de lo que significan los truenos. Son las voces que se están escuchando allá arriba. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, se habla de la séptima trompeta. Y el verso 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Estoy hablando del templo de Dios. Y el arca de su pacto, sí, el arca de la alianza, el arca del pacto, aquella arca que estaba en el santuario de Moisés, o aquella misma arca que estaba en el templo salomónico. Ahora se ve el arca del pacto, estaba en el cielo, en el templo de Dios. Y se veía el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La próxima semana, mejor dicho, el viernes, estaremos hablando acerca del granizo. Y sigue diciendo la Biblia, en el capítulo 16, ya estamos casi cerrando esto, en el versículo 17 y verso 18, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Ahí hay una gran voz. Hecho está. Eso fue lo mismo que se escuchó cuando el Señor murió en la cruz del Calvario. Consumado es. ¿Qué significa? Hecho está. Está todo cumplido. Oh, mi amigo, en cualquier momento todo lo que Dios ha dicho llegará a su fiel cumplimiento. Amén. Hecho está. Y entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Vio siempre en el número 7 las voces, los relámpagos, los truenos, porque cuando Dios habla, todo se pone en movimiento. Gloria a Dios. Amén. Y cerramos con el capítulo 19, en el versículo 6. Pero voy a arrancar un poquito más arriba y con esto cerramos. Capítulo 19, versículo 1 dice de esta manera: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Esta multitud es la iglesia reunida en el cielo. Y dice que esta gran multitud en el cielo que decía: ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera, la religión pagana y falsa, la cual ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos, la sangre de los decapitados, la sangre de sus siervos. Ella, otra vez dijeron, esa multitud que está en el cielo, dijeron: ¡aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, ahí está la iglesia reunida, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, los querubines, los serafines, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: ¡amén! ¡Aleluya! ¿Qué decía la iglesia? Yo digo de aquí, de mi país, de Argentina, no sé usted del otro lado, pero yo digo: ¡amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes, alabad a Dios.
Escucha, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de agua, como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En cualquier momento, mi amigo, estaremos en la gloria, en las bodas del Cordero, diciendo aleluya. Practica tu aleluya aquí, porque lo que gritas aquí se grita en el cielo, lo que se hace aquí se hace en el cielo. Aleluya. Vamos a alabar al Señor con unas canciones. Que estás sentado. Aleluya. En el trono. Adora al Señor junto con nosotros. Adoremos al que está sentado en el trono y al Cordero. Y al Cordero. Sea el honor. Gozate y alegrate y dale gloria. Sea la gloria. Oh, gloria a Dios. Talalaya barribica, talaya bacaya. Gloria a Dios. Y sea el dominio por los siglos de los siglos. Sí, Señor. Poderoso
Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias por este momento, por habernos acompañado. Su servidor, Pastor Cristian Duarte, de Comunidad Apostólica Visión Sin Frontera. Recuerde, tengo mi WhatsApp, 11 26 99 28 59, y siempre dejamos el enlace en YouTube. Por favor, suscríbase. Para nosotros sería un honor que usted pueda seguir escuchando las demás enseñanzas y predicaciones y aún alabanzas que luego estaremos subiendo para que el pueblo de Dios pueda en estos momentos de cuarentena recibir una bendición de parte de Dios para sus vidas. En estos momentos que hay escasez de la palabra de Dios, por eso, mi amigo, ahora que hay escasez de la palabra de Dios, debemos unirnos para que esta palabra llegue a distintos corazones, para que esta sea una lumbrera en medio de tanta oscuridad. Sí, mi amigo, de que los templos han cerrado, hay mucha oscuridad en muchos lugares. Por eso la iglesia necesita orar firmemente, la iglesia debe orar fuerte, la iglesia debe expresarse por las redes para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. Sí, mi amigo, hagámoslo, porque estamos en los tiempos finales. Jesucristo viene. Recuerde que todo esto es un ensayo, y detrás de todo este ensayo, en cualquier momento se ejecuta todo lo que usted ha oído en esta enseñanza. Aleluya. En cualquier momento se ejecuta. Tenemos que estar preparados. Gracias. Maranata, Amén. Cristo viene. Amén. Dios le bendiga. Hasta el próximo viernes, 19 horas. Amén.